¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Periodismo, mercadotecnia y análisis del consumidor, publicidad, animación, cine, comunicación social, comunicación organizacional, comunicación visual, comunicación y gestión para la cultura y las artes, mercadotecnia y análisis del consumidor. Para mayores informes, visítanos en Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones@uc.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp 5519 01 67 37 5519 01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como @uc_oficial y en Facebook como Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 10 de agosto del 2020. En la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Higiene, ejercicio y alimentación, los 3 esenciales para mejorar tu condición física y tu salud en general. Descubre los beneficios de mejorar tus hábitos de una manera sencilla, práctica y divertida. Aquí en Vida Saludable. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí de nuevo en el programa de Vida Saludable con mi querida Dani. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Adri, muy bien. ¿Tú qué tal? Y hola también, muchas gracias. Y le mandamos saludos a Ari, que no pudo estar hoy, pero desde aquí está en nuestro corazón, en nuestra mente, como siempre. Y hoy tenemos una gran invitada, es la nutrióloga Carla Hernández. Hola, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación a Vida Saludable. Les voy a dar unos datos de ella. Su formación académica es metabolismo. Es de la Universidad de Navarra. Es licenciada en dietética y nutrición en la Escuela de Nutrición y Dietética y Nutrición del ISSSTE. Y fue gracias a Gustavo que se pudo hacer amiga de él, y con mucho gusto le estamos entrevistando aquí en el programa de Vida Saludable, que tiene que ver todo con lo que tú estás manejando en tus redes sociales. Consulta. Sí, así es, así es. Pues me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Tenía muchas ganas de platicar desde que Gustavo precisamente me contó un poco del proyecto, que me parece maravilloso que en las universidades y sobre todo que comunican haya estos espacios en los que también se fomentan hábitos saludables, no solo para los estudiantes, sino compartir un poquito de conocimiento, y pues ahora que estamos en casa se puede expandir a nivel de redes sociales e incluir otro tipo de personas en estos proyectos, y eso me parece muy aplaudible, y gracias por la invitación. Y pues a mí me encantó el arte que hizo Dani, aquí entre nos. Le salió padrísimo. Y aparte, bueno, lo que tú dices, ¿no? Más allá de la báscula, resignificando el peso, es algo bastante fuerte, ¿no? Y quiero que nos ayudes a entender esta parte, ¿no? Porque la parte anímica tiene mucho que ver, ¿verdad? Para empezar una dieta. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me gusta nombrar así este tipo de pláticas porque muchas veces nos hemos obsesionado con el número de la báscula. Es llegar a un 50, llegar a un 60, llegar a un 70, y es una tortura constante que además se acompaña de los alimentos en una restricción a veces muy fuerte, o al contrario, también he tenido casos en los que tienen que subir de peso y existe una constante agobio por subir ese número. Sin embargo, más allá de la báscula tiene que ver con dos cosas, y la resignificación tiene que ver con dos cosas. Por una parte, desde mi visión clínica y desde mi visión un poco más científica, tiene que ver con la composición corporal, que a veces no está tan valorizada como debería de estarlo. Y por otra parte, la expresión de nuestras emociones a través de nuestra composición corporal, porque es parte de mi formación. No me gusta mucho hablar al respecto de esa formación, sin embargo, es algo que a través de la consulta
me daba cuenta que no solamente es poner lechuga, atún, aceite de oliva 3 veces por semana o 3 veces al día y hacer ejercicio, sino también hay una serie de emociones que están vinculadas, hay una historia familiar detrás que viene acompañado a este proceso dietético y que cuando lo incluimos, nos hacemos conscientes de este proceso, es mucho más fácil tener una pérdida de peso o una ganancia de peso o una modificación muchísimo más saludable, más armoniosa y compatible para largo plazo. Entonces, bueno, no sé si quieren que les cuente un poquito de la composición corporal. Sí, yo creo que eso estaría súper interesante porque le pasa a la mayoría que pues no está relacionado con temas de seguimiento de peso, ¿no? O sea, la media que tenemos siempre para ver si estamos viviendo una vida saludable o no, siempre es en kilogramos. Y muy pocas personas realmente se ponen a ver esa parte. O sea, realmente creo que hasta que yo fui con una nutrióloga en forma, es que supe que había un porcentaje de grasa corporal, de músculo esquelético, que importa muchísimo más. Entonces sí, estaría muy bueno, pero dínoslo en palabras vernáculas, que lo entendamos todos, por favor. Muy bien. Pues al final el peso es una suma de compartimentos. Entonces los 2 compartimentos principales va a ser por una parte lo que se conoce como masa grasa y la otra parte la masa libre de grasa. ¿Cuál está libre de grasa? Pues el músculo, el hueso, el tejido conectivo, tejido muscular y agua, no más. Entonces, voy a empezar un poquito con este tejido masa libre de grasa, porque es súper importante, pesa muchísimo en la báscula y es algo que deberíamos de trabajar. Ahí sí debería de haber una ligera obsesión. Entonces, en la masa libre de grasa está el músculo, y el músculo está dividido en muchos tipos de músculo: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Nos vamos a centrar un poquito en el esquelético, que es el que está en la superficie de nuestro cuerpo, por así decirlo, y que tiene una función de fuerza, tiene una función de movimiento, tiene una función metabólica. El músculo liso es la parte de nuestros órganos, nuestros intestinos, que tienen un movimiento no voluntario. Yo no le puedo decir a mi corazón, late más rápido, sino tengo que hacer algún movimiento, algún esfuerzo para que el músculo liso o el músculo cardíaco, ya me confundí, ¿verdad? Cardíaco y liso. El músculo del estómago se mueve. Sin embargo, en la cuestión dietética, la parte metabólica del músculo es muy importante porque también nos ayuda a regular la glucosa, que generalmente conocemos como azúcar, pero en realidad es glucosa. Nos ayuda a regular, nos ayuda a metabolizar colesterol y nos ayuda a estar metabólicamente activos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ingesta o parte de nuestra ingesta va a ir destinada a mantener al músculo sano. ¿Por qué? Porque tiene glucógeno, que es una reserva de energía, tiene las proteínas, entonces es un músculo que consume mucha energía, y entre más músculo tiene nuestro cuerpo, nuestro peso se puede mantener mucho más saludable, pero con energía. Es un peso en el que nosotros mantenemos la energía para desempeñar diferentes actividades. En la parte un poco holística de ver al músculo, el músculo representa un poco al padre, al sagrado masculino en esta dualidad, porque platicando un poquito de la medicina ancestral, hay una dualidad, ¿no? De hecho, el Ometeotl es la dualidad perfecta. Entonces, todo nuestro cuerpo va en dualidad, y en nuestra vida va en dualidad: sol, luna, mujer, hombre, masa grasa, masa libre de grasa. En esta masa libre de grasa y en este músculo representamos al sagrado masculino como la fuerza. Entonces, si nosotros tenemos algún tema que tratar con padre, con los sagrados masculinos, va a ser mucho más difícil que podamos desarrollar fuerza. Entonces, es que no puedo hacer el ejercicio, es que me cuesta mucho, es que hago una lagartija y me cuesta la vida. Entonces, deberíamos de trabajarlo en 2 sentidos. Primer sentido, ¿cómo estás haciendo tu ejercicio? ¿Cuánto estás aportando de proteína? ¿Cuánto estás aportando de agua? Porque si hacemos una restricción muy fuerte, o ahorita que está de boom el ayuno intermitente, muchas veces lo que perdemos en estas dietas súper restrictivas es el músculo. Entonces, cada vez tenemos que comer menos para poder mantener este peso.
Si nosotros comemos bien y mantenemos lo que es adecuado para nuestro cuerpo, el músculo se va a mantener, metabólicamente vamos a estar activos. Y en la parte holística, en la parte de emociones, es reconciliarme con este sagrado masculino, tomar la fuerza de mi padre, tomar la fuerza de mi tribu en la parte masculina para poder generar muchísimo más fuerza, muchísimo más desempeño y también tomando el músculo cardíaco como ejemplo y en esta parte de emociones, aprender a relajarse. El músculo del corazón tiene que hacer una contracción y una relajación y es igual de importante las dos. Entonces nos enseña también el músculo a relajar, a contraer cuando es importante, pero también relajarnos cuando es importante. Entonces, bueno, esa es un poco la parte del músculo y si quieren nos trasladamos a la parte de la grasa o no sé si tengan como algún comentario respecto al músculo. Pues yo creo que es bueno, importante. pues también de hecho invitamos a todos los que nos están... Ay, perdón, Adri, No, nada más, no, adelante, paréntesis Dani, rapidísimo, adelante. que invitamos a las personas que nos están... que invitamos a las personas que nos están escuchando ahorita, si tienen alguna duda para Carla, pues ahorita es el momento de hacerlas y se las pasamos a ella para que nos conteste. Sí, súper bien. Creo que es importantísimo diciendo del músculo, porque siempre pensamos nada más en bajar de peso y no estamos pensando en tonificar el músculo, estamos nada más pensando en bajar de peso, pero el ejercicio es algo que va de la mano con el bajar de peso, ¿no? Completamente. Y como Totalmente. tú nos los estás explicando, y todo tiene que ver también en la ingesta de glucosa, o sea, realmente pensamos que tenemos que dejar de consumir glucosa y carbohidratos y con eso ya vamos a bajar de peso y sin embargo necesitamos tener una guía como en tu caso de una nutrióloga experta. Muchas gracias. Sí, aparte es importante recordar que esta masa libre de grasa en los hombres representa el 70% del peso o debería de representar el 70%, perdón, el 80%, y en nosotros las mujeres el 70%. Entonces, es mucho más importante que nos enfoquemos cómo está nuestra agua, cómo está nuestro músculo, cómo están nuestros huesos, porque esos van a representar de manera saludable el 80 y el 70% de nuestro cuerpo. Lo demás debería de ser grasa. Entonces, existe un problema metabólico cuando en un hombre, por ejemplo, el porcentaje de músculo es 30%, porque entonces estamos un 50% o un de déficit de músculo. Entonces, metabólicamente no se encuentra activo y es por eso que probablemente le cueste más trabajo perder peso a ese hombre. Lo primero que tendríamos que hacer, o desde lo que yo les invito a que hagan, cada quien con su tratamiento, por supuesto, es primero vamos a fortalecer al músculo y luego nos enfocamos en bajar. Porque si no, metabólicamente no tiene ninguna herramienta para poder solventar el gasto que va a poder tener. Es decir, nosotros tenemos un músculo para que también gaste energía. Comemos, ingerimos energía. Hacemos ejercicio, actividades de la vida diaria y cotidiana y sobre todo en este momento en el que estamos muchísimo más sedentarios, tendríamos que forzarnos un poco a la actividad, a las pausas activas, al ejercicio en casa, para poder generar este gasto y mantener nuestro músculo también. ¿De acuerdo? Claro, Bueno, de hecho, pues, escuchaba, sí. bueno, nada más No, que dime. estaba leyendo este fin de semana más bien, de algo que no tenía idea que existía, que son las calorías, tiene unas siglas, pero las calorías que quemas generalmente al estar caminando y andando y pensando en tu vida normal. Entonces, que eso a muchas personas, o sea, no digo que la verdad es que no, muchos le han entrado a más comida y de repente pues están en casa y tienen muchísimo más a la mano para comer y demás, pero también es cierto que por más ejercicio que tú hagas una hora, tal vez en el día que le dediques una hora, hora y cachito, a lo mucho, pues se nos está olvidando esta parte, ¿no? También de con lo que realmente hacemos de trayecto y demás, ahí quemamos más energía que ahorita se está acumulando. Entonces es algo como para tener en mente en este confinamiento. Sí, totalmente. Y es que para eso son muy efectivas las pausas activas, porque al final antes lo hacíamos, ¿no? Me imagino que en la universidad más van de una clase a otra,
que voy a sacar una copia y regreso, que me tengo que desplazar, que mi transporte para llegar a la escuela, y todos esos al final son ligeros cambios metabólicos. Voy sentado en el carro, pero me paro y voy al salón y me vuelvo a sentar y me vuelvo a parar, y todas esas cosas generalmente se han limitado a sala, comedor, comedor, sala, cocina, cuarto, adiós. Entonces esos desplazamientos realmente son mucho más pequeños, no hay cambio metabólico y ni siquiera hay cambio dependiente, ¿no? Cuando estamos en una vida cotidiana o normal hay cambios hasta dependientes, y en la Ciudad de México pues más, nos los dominamos los baches. Entonces aquí pues sí tendríamos que empezar a implementar otras rutinas para mantener a nuestro músculo saludable. Y entonces, o muchas veces también, un ejemplo muy importante es, antes a las bailarinas de ballet las pesaban antes y después del ejercicio. Y entonces, después de terminar la clase de ballet, pesaban más y decían, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces empezaron a implementar también los del sauna, ¿no? Los pesaban antes y después del sauna y bajaban de peso. Y entonces decían, no, pues el elixir era el sauna y no la actividad física. Y es que en realidad en el ballet estaban fortaleciendo su músculo, se estaba inflamando, hinchando este músculo, creciendo, entonces por lo tanto pesaban más, y en el sauna lo que hacían era perder líquidos. Entonces se pesaban y obviamente habían perdido agua, pero no habían perdido grasa y no habían perdido absolutamente ninguna otra situación. Entonces eso es un ejemplo del que es muy importante que cuando nos pesemos tomemos en cuenta si tengo suficiente energía, si me siento con buena masa muscular, y en la versión ideal, por supuesto, acudir con un profesional para que haga las mediciones antropométricas adecuadas y saber qué cantidad de músculo estás teniendo y cuánto te falta ganar. Una amiga nos está escuchando ahorita, bueno, me está escribiendo por WhatsApp, te está escuchando y dice que tiene una hermana, ella tiene 32 años y su hermana tiene 34. Dice, pesamos exactamente lo mismo, pero ella se ve súper fit y yo me veo muy gorda. ¿Por qué es esto si pesamos lo mismo? Pues exactamente es la composición corporal. Tendríamos que ver también la estatura, que es muy importante, cuánto mide una y cuánto mide la otra, y saber cuál es el porcentaje de grasa y de músculo de cada una. A lo mejor en su caso está reteniendo líquidos. Tendríamos que ahí hacer una valoración muchísimo más exacta para saber cómo está la composición, pero exactamente podemos pesar lo mismo y tener diferente composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. También otra cosa que me gustaría abordar un poquito el día de hoy son los diferentes tipos de cuerpo, porque podemos tener el mismo porcentaje de grasa y el mismo porcentaje de músculo y diferente tipo de cuerpo, y entonces nos vamos a ver diferente. Entonces, si gustan, nos vamos a la parte de la grasa, que también es importante y es nuestro coco de cada día. Entonces, bueno, la grasa tiene otra función, tiene funciones metabólicas que también es muy importante, porque a veces cuando ya tenemos este razonamiento de músculo y grasa, parece que a toda costa queremos perder la grasa, y entonces todo va en parámetros de salud. La grasa tiene 3 funciones metabólicas. La primera función metabólica es la protección de nuestros órganos. Es decir, si me caigo, hay una ligera masita que me protege de que mis órganos estén protegidos. La segunda es un metabolismo hormonal. Parte de nuestras hormonas van a estar sintetizadas en esta masa grasa, y entonces, sobre todo en la parte hormonal, necesitamos un poquito de esta grasa. Y pues me parece que esa es la parte más importante de la grasa. Sin embargo, es un tejido de reserva. Se mantiene esta grasa porque nosotros aportamos más energía de la necesaria. Es decir, si mi porcentaje de grasa como hombre es mayor a 25, algo estoy haciendo mal. Y si mi porcentaje de grasa como mujer es mayor entre 30 y 32, en nosotros las mujeres cambia un poquito porque nuestra situación metabólica y hormonal es diferente conforme en los ciclos de vida. En los hombres también, pero realmente la grasa no es algo que se modifique en grandes parámetros. Sin embargo, antes de tener un hijo y después de la adolescencia, nuestros parámetros normales tienen que ir entre 28 y 30. Después de tener un hijo, por supuesto que la grasa tiene que aumentar un poquito y se modifica, entonces podemos estar entre 30 y 35.
Y en adultos mayores, mujeres que ya pasaron una menopausia, dependiendo si tuvieron un reemplazo hormonal o no, vamos a ir entre un 32 a un 36% de grasa. Entonces, si nosotros rebasamos este parámetro, es porque nuestra ingesta está siendo demasiado elevada. Entonces, yo como de los alimentos energía, pero esta energía no la estoy gastando, no estoy generando el suficiente gasto como para que no reserve. Entonces, nuestro cuerpo de manera natural tiene mecanismos y dice, voy a reservar la grasa para poder sustentar, o sea, me está dando de comer mucho porque seguramente se viene una pandemia o algo así, entonces no voy a tener acceso al alimento y voy a almacenarlo en la mayor cantidad. Entonces, toda nuestra grasita son diferentes bodeguitas que vamos teniendo, alcancías de energía que no la podemos optimizar. ¿Cuál es el problema? Que si todos los días voy almacenando de 100 gramos en 100 gramos, al terminar en la semana, pues ya tenemos 700 gramos más. 15 días ya es 1,5 kilos más. Entonces, esa es la parte importante de saber cuál es mi ingesta calórica para mi estatura, para mi peso, para que entonces no aporte ni más ni menos calorías de las que necesito, las justas y necesarias para mantener mi composición corporal adecuada. Ahora, en la parte emocional, por supuesto que el exceso de grasa se va a relacionar con diferentes emociones y me gustaría platicarles un poquito qué emociones o qué situaciones familiares o pensamientos se pueden estar viviendo. El exceso de grasa es una manifestación, es un grito bien importante que el cuerpo está diciendo, ¿qué está pasando? Es una señal que nos aporta el cuerpo de decir, pon atención, yo soy reflejo de lo que tú estás haciendo, yo soy reflejo de lo que está pasando en tus pensamientos. Entonces, cuando nuestra grasita está distribuida en el abdomen principalmente, de manera ovalada, tiene que ver con una protección o tiene que ver con una gestión de proyectos. Como si fuera una pancita de embarazada. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que son relativamente delgadas, pero su almacenamiento de grasa lo hacen como una pancita de bebé, como un embarazo. Y esto es que están gestando un proyecto, puede ser una tesis, puede ser un proyecto profesional, y entonces nuestro cuerpo tiene que reflejar todo lo que yo como de más para tener esta energía, para generar este proyecto, se almacena aquí en nuestro abdomen. Y eso a la vez es la parte más peligrosa, porque aquí están localizados todos nuestros órganos. Entonces, si nosotros tenemos mucha grasa visceral, no estamos optimizando nuestros recursos. Por otra parte, se habla de protección porque la grasa también genera calor. Una de las funciones metabólicas de la grasa es generar calor. Entonces, si nosotros almacenamos mucha grasa en esta parte es porque necesitamos una protección, un calor, un cariño que no podemos expresar, que no estamos sintiendo o que no podemos decir, oye, necesito un abrazo, realmente me encuentro desprotegida. Esto puede ser desde lo más mínimo hasta una desprotección, un abandono muy importante, tanto de nosotros como de nuestra historia familiar. Entonces, bueno, si gustan podemos platicar un poquito de qué significa el almacenamiento en diferentes partes del cuerpo o no sé si les gustaría abordar algo ahorita. Eso está muy interesante porque de hecho creo que no nos hemos puesto realmente a pensar esa parte y no sé qué tanto, por ejemplo, Adri, ahorita ha estado al pendiente, espero que no, pero sí has ganado peso, ¿en dónde has ido? Pero por ejemplo, en mi caso, yo siempre tiendo a acumular más en cadera, pero justamente con lo que estás diciendo me lleva así como que mucho, sí tiene sentido, porque en estos 4 meses de encierro he estado trabajando mucho en proyectos y de repente vi así como, a ver, yo tengo mis ejercicios focalizados para glúteo, para pierna y todo perfecto, pero de repente panza, o sea, panza nunca en la vida me había salido y siempre era yo vientre plano y de repente me salió un poquito de pancita. Y bueno, puede que tenga relación con esa parte que estás diciendo y ahorita que ya lo estoy sacando adelante el proyecto, se está yendo la pancita. Claro, exacto, porque tienes una alimentación saludable, estás haciendo ejercicio, a eso me refiero con la parte emocional, cuando estás haciendo las cosas correctas y aún así tu almacenamiento, bueno, hay que ponerle atención y foco y entonces
empezar a decir, bueno, este proyecto no se tiene que manifestar en mi cuerpo si es que no te gusta, ¿no? Este proyecto se manifiesta en acciones, este proyecto se manifiesta en pensamientos, se manifiesta de otras formas y libera mi cuerpo de demostrar que tiene que ver que es ese proyecto, ¿no? Porque si es protección, yo le tengo que enseñar o forzo a mi cuerpo de alguna manera a demostrar, hey, aléjate de mí. O sea, no te acerques a mi corazón, por eso creo una pancita o creo un abdomen abultado, sobre todo cuando estamos hablando del exceso, para que te separes de mi corazón, ¿no? O sea, yo no tengo ningún contacto contigo y lo demuestro físicamente. Entonces, parte de esto es decir, libera mi cuerpo de esta carga emocional, libera mi cuerpo de esta sensación que me tiene que proteger y me pongo en acción por mí misma y hago consciente estos pensamientos que estoy almacenando, ¿no? Entonces sería importante la autoestima antes de empezar una dieta, ¿verdad, Carla? Sí, sobre todo hacernos conscientes de qué es lo que nos trajo hasta acá, porque muchas veces cuando tenemos un exceso, una deficiencia de peso o que iniciamos un tratamiento dietético, queremos que mágicamente la lechuga haga su efecto. Y sí, tiene un efecto muy saludable. La verdad es que el comer saludable es el primer paso de autocuidado, que es maravilloso. Sin embargo, si podemos sacar todos los factores que nos han traído a este exceso de peso, es mucho más fácil que no regrese al punto de inicio. Porque a lo mejor voy muy bien con mi tratamiento dietético, estoy haciendo mi ejercicio y de pronto me quedo sin trabajo o de pronto me separo de mi pareja y entonces regreso a hábitos y digo, no, 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 es que es ahorita en lo que... Entonces es porque no hice consciente desde el principio qué es lo que me hizo subir de peso. Si estoy consciente que yo tiendo a protegerme, que yo tiendo a tener una célula de abandono, que yo tiendo a gestar mis proyectos, entonces desde el inicio hago consciente eso, me libero, voy trabajando en mi tratamiento dietético con mis alimentos, con mi ejercicio, con mi hidratación y con mis pensamientos en pro de que todo sea a largo plazo y de la manera más saludable posible. Claro. ¿Y cuál crees que sea el mayor problema de los mexicanos en este punto de nutrición? ¿Qué es lo que más has visto en tu consulta? Bueno, yo creo que tenemos como 3 focos bien importantes. Uno, el ambiente obesogénico. Tenemos el acceso a muchísimos alimentos ultraprocesados y de alta densidad energética y no tenemos suficiente conocimiento. Apenas creo que este año con todo el etiquetado nuevo, con tanta tendencia que ha habido que Oaxaca ya restringió los productos chatarras, que ya también hay muchos más restaurantes, cafeterías que se preocupan por el bienestar de su consumidor. Creo que desde ese enfoque el ambiente nos determina un poco, ¿no? O sea, antes salíamos de cualquier oficina y es el lugar en donde puebla la mejor fonda y los mejores taquitos y aparte las miles de tienditas, entonces tenemos el acceso muy fácil al alcance de nuestra mano del refresco, de las galletas, de las papas. Entonces, si nuestro ambiente cambiara, sería mucho más fácil también generar buenos hábitos. El segundo es nuestros tiempos y nuestros ritmos de vida. Y si eso se demostró ahorita que estamos también en confinamiento, nuestros tiempos son muy acelerados y dedicamos mucho tiempo a escuela y trabajo y poco a nuestro esparcimiento, a nuestra actividad. Entonces creo que también si le dedicáramos un poco más de tiempo al ejercicio o al esparcimiento, a la actividad física, a la convivencia en movimiento, no a la convivencia de vamos a tomar un café sentado, sino vamos a caminar y platicamos y vamos a recorrer este bosque o vamos al alpinismo. Creo que si nuestra convivencia fuera más activa, nos ayudaría mucho. Y 3, que siempre hemos vinculado el alimento como un refugio emocional. Es que el mole me recuerda a mi mamá y es que yo recuerdo cuando estábamos que servíamos el refresquito, es que yo no me puedo comer las carnitas sin Coca-Cola porque si no siento que no pasa. Y entonces tenemos como muchos vínculos del alimento con situaciones emocionales y convivencia. Y entonces cuando nos liberamos, vamos trabajando en qué bueno que lo viví, me encanta el mole, pero con que me lo coma 1 o 2 veces al año, lo disfruto en todo su esplendor y sentido. No tengo que estar todos los martes ahí en la hamburguesa o en los tacos o en la pizza o en lo que sea. Digo, no porque un alimento sea bueno o sea malo, simplemente no tenemos un buen consumo, una frecuencia de consumo.
Es decir, priorizamos a veces los de alta densidad y despriorizamos lo que es la verdura, lo que es la fruta, las proteínas saludables. Y en este punto, Dani nos puede explicar de qué se trata el proyecto de 1-120 que tenemos dentro de la Universidad de la Comunicación. Me gustaría que te platicara y que le platicara a todos los que nos están escuchando de qué se trata este proyecto, Dani. Ah, claro, bueno, pues es que justamente la universidad se preocupa como más, o sea, nos ve mucho que estamos tanto desde los trabajadores hasta los alumnos, pues pasamos muchísimo tiempo del día en la universidad. Entonces, generalmente en lo que está en los alrededores y en la misma cafetería de la universidad hay muchas opciones, pero yo creo que algo que nos ha faltado mucho, y eso es un estudio que hicimos como a conciencia, es empezar por los números para después ya generar una conciencia mayor en cuanto a lo que ya viene siendo, por ejemplo, la parte nutritiva, la parte saludable de los alimentos. Y nos dimos cuenta de que la mayoría no tienen ni idea de lo que están consumiendo, ¿no? A nivel calórico, cuánto es lo que necesitan consumir y demás. Entonces, se nos vino una idea ahí en conjunto, viendo, por ejemplo, las actividades que llevaba Adri a la universidad, de repente para llevar un chequeo de peso, ¿no? Un chequeo de peso y demás. Y llevaban estas máquinas, ¿cómo se llaman, Adri? ¿La tanita? La tanita, sí, exacto. Sí. En la que venía ahí, pues bueno, sí cuánto pesas, pero también tu composición justamente, ¿no? Muscular, músculo esquelética, de grasa y hasta cuántas calorías requerías tú. Entonces, hay un espacio en la terraza de la universidad que está completamente acondicionado para hacer una cafetería, con todos los aditamentos. Y entonces, platicando con el rector de la universidad, dijimos, ¿por qué no echarlo a andar? Pero que sea una alternativa, o sea, una cafetería, digamos, saludable. Entonces, tenemos opciones desde ovo-lacto veganas, bueno, vegetarianas, hasta prácticamente veganas, ¿no? O sea, con queso, ya ahorita ya lo vamos a implementar, queso de almendra, leche de cacahuate, seitán, o sea, como de todo ese espectro para que las personas vayan desde una opción saludable porque se me antojó un sándwich, pero ya sé cuántas calorías tiene, eso es algo que pues no todas las cartas tienen, ¿no? Entonces, de repente, si yo sé que necesito consumir 1500 calorías o 1200 en el día, evidentemente tengo que ir con un nutriólogo para saber cómo tienen que ir distribuidas, pero es un buen inicio, por lo menos saber que, no sé, tal vez según yo me estoy desayunando un bowl de yogurt súper saludable, pero no si lleva la miel, los arándanos, la manzana verde, le pongo un poquito de granola, le pongo coco y entonces le pongo un poquito más al final como de galletita María porque pues se veía que estaba muy solito, ¿no? Y igual eso tiene más calorías. Entonces, eso es lo que estamos intentando en la cafetería en 1-120. Entonces, justo es lo que dices, si tenemos muchas opciones a la mano, o sea, de repente a mí, por supuesto, y yo pues soy la que menos, ¿no? Debería de estar todo el tiempo ahí desayunando, comiendo y cenando, pero si de repente se me antojan unos chilaquiles con crema, queso, nada light, digamos, nada medido, ya sé que va a ser el viernes a las 12 y lo tengo completamente pensado y sabido, pero en toda la semana hago ejercicio, tomo agua y como lo que tengo que comer para poder llegar a ese momento y que sea simplemente un antojo cumplido también, ¿no? Pero en una vida saludable, digamos. Claro, está padrísimo. Es que a mí me parece que es una excelente iniciativa, por lo menos concientizar qué es lo que estás comiendo, que tengamos opciones, porque muchas veces se nos cierra el mundo de es que yo quiero, o cuántas veces hemos iniciado un tratamiento dietético, es que yo quiero, pero me sale mucho más caro o no tengo dónde consumirlo o se me echó a perder, entonces ni modo que regrese a mi casa a prepararlo. Y si ya tienen una opción saludable, porque aparte al final todo se puede hacer saludable. Entonces, el que ustedes tengan el acceso a muchos tipos de productos es inclusivo para todos los tipos de dietas, que eso es algo bien importante también, hacer la inclusión en los tipos de dieta. Ecológicamente también es mucho mejor que la gente se empiece a adaptar de, ay, bueno, a ver, voy a probar el queso de almendras, voy a probar el queso vegano. Y por otra parte, tienen el acceso y los recursos para generar esta concientización, ¿no? A lo mejor antes algo que no pensaba
ahora veo la carta y digo, wow, o sea, voy a ponerme en atención porque esto es solo el desayuno. Vamos a ver qué siguen colaciones y comida. Entonces, pues, es una excelente iniciativa. Esperemos que le rinda muchos frutos. Sí, te esperamos ahí ya cuando estemos de nuevo en actividades presenciales. Te esperamos para que nos digas, bueno, para obviamente conocernos y para que nos des tu punto de vista, también estaría muy padre. Perfecto, sí, con mucho gusto. Yo ahí voy. Bueno, Oye, pues Carla, sí, me están preguntando justo de lo que estabas hablando de la acumulación de grasa en diferentes partes del cuerpo, que qué significa si la grasa la acumulan en la parte, en los miembros inferiores del cuerpo. sí, justo es lo que quería platicar con ustedes. Bueno, hay diferentes interpretaciones, entonces la parte muy bonita de todo esto es que tiene una explicación clínica y tiene una explicación eh, biológica, en pensamiento. Entonces, la parte de nuestras piernas y de nuestras pantorrillas, bueno, piernas sobre todo abductores, está relacionada con la hormona de los estrógenos. Entonces, es muy probable que produzcamos muchísimo más estrógeno. Toda nuestra cadera, glúteo y abductores tiene que ver con los estrógenos. Entonces, si hay un crecimiento acelerado, pues probablemente ahí nuestros niveles de estrógenos pueden estar ligeramente más altos, especialmente si un hombre tiende a acumular en cadera o en glúteo, tendría que checar porque probablemente está produciendo más estrógeno de lo que pues clínicamente se recomienda y hay tratamientos para poderlo mejorar o regularizar. Sin embargo, también tiene que ver con lealtades o tiene que ver con estar ahí en lealtades con la madre un poco, o sea, como llevar a la madre con nosotros, demostrar que venimos de ese linaje. Y también tiene que ver con esa posición, como querer posicionarme. O sea, yo peso, yo tengo un nombre, pongo mi pie y pongo mi palabra y marco mi territorio, entonces por eso soy pesada de las piernas, ¿no? Mi andar es pesado, porque mi palabra, mi sentimiento tiene nombre. Ahora, cuando nuestra grasa es como más abultada, es como un cierre, esto es un poco más fuerte, pero es como un cierre a mi desarrollo sexual. O sea, yo no quiero tener mucho contacto sexual, entonces cierro esa parte de mi cuerpo, le pongo protección, la hago rígida, friccionan para que entonces me recuerde que no es algo que yo quiero experimentar. Entonces muchas veces tiene que ver cuando alguien sufrió algún abuso, tiende a haber una acumulación. Si no es así, simplemente hay que canalizar qué de mi energía estoy cerrando, qué no quiero aperturar, sobre todo en el ámbito sexual, y qué tanta fuerza quiero que tenga mi palabra, mi fuerza, o quedarme en un mismo lugar. Cuando a veces nos toca cambiarnos de país o de casa, tendemos a acumular más en la cadera, en las piernas, y entonces estamos como, no me quiero mover de mi territorio, de aquí no me sacan, muéveme. Y entonces tendemos a almacenar un poquito más. En la parte hormonal tendríamos que checar nuestros estrógenos y tendríamos que checar también cómo está nuestro balance de grasa y de azúcar. Probablemente estamos comiendo muchísimo más grasa y azúcar de la que necesitamos y la estamos almacenando en la parte inferior. En la parte superior, por ejemplo, en los brazos tienen que ver más con la testosterona, por eso hay algunos momentos en los que nosotros las mujeres aquí en los tríceps se nos tiende a ver un poquito más de grasa. Y de hecho, cuando vamos al gimnasio o íbamos al gimnasio, los hombres tienden a ser un poco más fáciles en hacer los ejercicios de brazo y nosotros los de pierna. Si ustedes se fijaban antes, las mujeres hacían una plancha con 20, 50 kilos y un hombre ahí apenas si podía hacer una sentadilla. Y nosotros apenas teníamos una pesita y ya estábamos cuando los hombres pueden cargar planchas así de 30. Pues eso tiene que ver con las hormonas. Hay más testosterona en nuestros brazos y entonces, cuando tenemos a acumular un poquito más de grasa en la parte emocional, pues es una especie como de protección y de abrazo. Esto para las constelaciones representa a nuestros pares. Por un lado están nuestros hermanos y representa a nuestra pareja. Si nosotros tenemos alguna carencia de alguno de ellos dos,
o queremos estar como todo el tiempo acurruditas y apapachadas, y no tenemos este sentimiento, pues vamos a querer acumular un poco más la grasa en nuestros brazos. Entonces, hay veces que estamos delgados de todo el cuerpo, nuestro porcentaje de grasa es saludable, pero nuestros brazos tienden a ser un poquito más gorditos. Otra de las cosas que pueden suceder es estar listas para el ataque. Todo lo que tiene que ver con la grasa también tiene que ver con la reserva. Entonces, son señales de nuestro cuerpo de necesitamos más energía en esta parte de nuestro cuerpo y por lo tanto voy a acumular más. Si yo acumulo más en los brazos, tengo más capacidad de hacer el ataque. Entonces, es como, sepárate de mí, de mis lados. Sobre todo tiene que ver con hermanos, con pareja. Si no es esta sensación de acurruco, de abandono, de soledad un poco, entonces es una sensación de tengo toda mi fuerza para poder ir contra de ti. Entonces, otra cosa que es importante también es los tipos de cuerpo, porque eso se me está un poco olvidando. Hay 3 tipos de cuerpo metabólico. El primer tipo de cuerpo es el ectofórmico, el segundo es el mesofórmico y el tercero es el endofórmico. Entonces, el ectofórmico es el que tiende a tener una complexión delgada, le es muy difícil subir de peso, tanto de músculo como de grasa. Tiene que comer varias veces al día, por ejemplo, para poder tener una complexión adecuada, y es el flaco por excelencia, el que se puede comer las enchiladas de mole, el bolillo, el cóctel de fruta y aún así no sube mucho de peso y uno dice, ¿pero cómo? Y hasta lo medimos en composición corporal y más o menos está entre los rangos adecuados. Su metabolismo es un poco más acelerado, también tiene que ver con la tiroides, entonces, bueno, tiende a tener una composición mucho más delgada, ectofórmico. Los mesofórmicos tienden a ser mucho más atléticos, les es fácil subir y bajar de peso y les es muy fácil marcar su cuerpo en cuanto al músculo. Si ellos se proponen hacer ejercicio, son nuestros pacientes excelentes, son los que se postean en todas las redes sociales porque con 3 meses de dieta ya tienen cuadros, ya se les aumentó el glúteo, bajaron 10 kilos de peso y súper rápido. Igual también se van a un viaje a Argentina y llegan con 10 kilos. Entonces, el mesofórmico tiene un metabolismo muy acelerado. Tanto puede acumular como puede perder. Mientras que el endofórmico tiende a ser un poco más chaparrito, más bajo, un poco más ancho, tiende a subir de peso y no a perderlo, le cuesta muchísimo más trabajo perder la grasa, generalmente la acumula más a nivel del abdomen y de las piernas y es un poquito más como chatito. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo más, tenemos que implementar sí el ejercicio, sí la hidratación, sí una buena alimentación, ver cuál ha sido su historia familiar y por qué ha decidido acumular la grasa donde la acumula. Entonces, también es importante que analicemos toda nuestra historia y analicemos cuál es nuestro tipo de cuerpo para que nuestra estrategia sea muchísimo más efectiva. Porque si yo me comparo con un ectofórmico, a lo mejor y también me saco muchísimo, no, claro, estoy haciendo lealtades, me quiero sentir toda protegida, estoy gestando mis proyectos, quiero marcar mi territorio y en realidad sí, pero habrá que ver si tu tipo de cuerpo también te determina un poco a esta estructura y entonces no te puedes comparar con el ectofórmico, ¿no? Ni te puedes comparar con el mesofórmico. Tiene que haber un equilibrio para que entonces podamos posicionar el tratamiento de manera adecuada. Yo creo que eso que dices es súper, súper interesante porque, como lo repito, o sea, no creo que haya la suficiente cultura aquí todavía en el país y ni siquiera estoy segura si en algún país la haya, ¿no? O sea, porque no se ha dado tanto peso, ahora sí, a esta parte de ver todo desde composición corporal, tipos de cuerpo y demás, y que te den, por ejemplo, digo aquí, apenas la tengo así, pero una hojita más o menos de este estilo es lo que te da un nutriólogo, ¿no? O sea, y vean, o sea, realmente a mí en esta hojita me hablan desde, evidentemente en kilos, cuál es mi peso, cuáles son mis índices de proteína, de minerales, de agua, de masa grasa, y luego el análisis que tú dices, que dices aquí, que dice análisis de masa magra segmental y cómo está por cada uno de los lugares, ¿no? O sea, izquierda, derecha, superior, digo, miembros inferiores o así, izquierdo, derecho y tanta. Entonces, realmente creo que eso es algo muy interesante
y que se complemente de esta manera también con la parte emocional. O sea, realmente ver de dónde viene ese peso y que sepas que no todo se libera tal vez haciendo ejercicio, ¿no? O sea, la gente tiene muy en mente, no, pues sí, es que estoy así pues porque no hago ejercicio y y le pones como mil pretextos, cuando en realidad chance y ni siquiera te estás dando tiempo para ver por qué estás consumiendo más azúcar, ¿no? O por qué te da ansiedad a ciertas horas del día, o si tal vez estás a punto, tal vez, ¿no? De ya sentarte para por fin poner en papel ese cierre de proyecto y dices, ay, no, mejor me voy a ir por una malteada, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué hiciste eso? O sea, creo que ahorita es un muy buen tiempo y por algo pasan las cosas, a mí me gusta pensarlo así, por algo estuvimos encerrados, pues ya prácticamente pues todo el año, o sea, nos faltan 3 meses para cerrar, ¿no? Entonces creo que en esta lista de propósitos 2021, o sea, ya deberíamos de trabajar un cierre de proyectos, de propósitos 2020 para terminar lo mejor posible, pero 2021 creo que tiene que venir cargado de lo más importante soy yo y realmente no dejarme de dar este tiempo que era bien importante y que nunca me di por quién sabe cuántos años. Sí, claro. Sí, se me hace muy, muy interesante también cómo manejas tus redes sociales, Carla. En Facebook estás como Nutrición Total by Carla Hernández y en Instagram como Nutrición Total Carla. Y la verdad es que das unos consejos muy buenos, ¿no? Y de quererte y de que tú sí puedes. O sea, yo creo que nos estás animando con todos estos mensajes a saber que sí lo podemos hacer, que no es algo imposible, ¿no? Sí, bueno, mi idea es no obsesionarnos porque hay tanta información y creo que en esta pandemia nos dimos cuenta todas las redes sociales y muchas veces hay diferentes enfoques y yo respeto todos los tipos de enfoques que pueda haber en los tratamientos dietéticos, pero a veces parece una competencia contra el coach, ¿no? O sea, yo tengo que quedar como ella o tengo que lograr perder el peso y nace una frustración muy fuerte. Entonces, para mí es importante saber que cada uno somos entes diferentes, pensamos diferente, necesitamos requerimientos diferentes y por eso tenemos que acudir con un profesional para que nos personalice nuestro tratamiento. Desde donde tú puedes empezar con las posibilidades que tienes al alcance de tus recursos económicos, de tus recursos emocionales y las acciones que has hecho, porque muchas veces parece que es desidia, flojera, es que no quiero, es que mañana, pero a lo mejor eso tiene un antecedente personal, historia de vida. A lo mejor el que ya no seas, lo que platicaba varias veces con algunos pacientes, el que ya no te represente a ti la grasa, ¿no? O sea, ¿cuántos años de tu vida has sido el gordito o el súper flaquito? Y entonces ahora desprenderte de esa imagen, de ese ser curioso, de ese ser gracioso, a lo mejor te hace cambiar completamente tu personalidad, ¿no? O por lo menos eso pensamos a veces. Es que se va a perder mi esencia, se va a perder lo que mi madre creó. Y en realidad, pues no, entonces nos podemos despedir, nos podemos librar, nos podemos hacer una serie de rituales, hacer una serie de ejercicios que nos ayuden a ir identificando qué es lo que necesito en este momento. Y como dices, regresar a la casa fue regresar a nuestro templo, regresar a nuestro hogar y darnos cuenta que lo que está reflejando nuestro cuerpo también está en nuestra casa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos acumulado algo que no queremos y tenemos la taza de la abuelita y el cuadro que me río no sé qué? Y en nuestro cuerpo también es así. Tenemos un poquito de esto y un poquito del otro y un poquito de aquello, y es que el molito de ayer y el refresquito de ayer. Entonces, el regresar a la casa también nos permite regresar a nosotros mismos y creo que cada uno tiene la capacidad de decir hasta qué momento quiere transformar su cuerpo, de qué medida lo quiere transformar y qué recursos va a utilizar para que sea a largo plazo. Entonces, bueno, si ustedes gustan seguirme en mis redes sociales, se los agradecería mucho. Y bueno, la verdad es que ha sido un verdadero placer para mí compartir con ustedes el día de hoy parte de lo que mi enfoque y mi pensamiento y como a mí me gusta dirigir un poco las consultas. Carla, si alguien quisiera consulta contigo, ¿en este momento estás dando consulta? Sí,
Ya regresamos de manera presencial, está todo sanitizado y también en línea. De hecho, a mí me gustaría, si las primeras 10 o 15 personas que vean este programa se animen, pues que me manden un mensajito a mis redes sociales y les vamos a dar un súper descuentachazo del 50% para que vean su composición corporal. Sí, súper, gracias, Carla. Sí, Que muchas vean. gracias. Y créeme que sí. Entonces, ¿puede ser por Instagram o por Facebook? Sí, o si quieren les paso mi número telefónico, no hay ningún problema, Ok. lo podemos Sí, sí, dejar sí. ahí. Si nos lo puedes decir y lo escribimos también aquí en los comentarios. Sí, por favor. Es el 55 39 Ujú. 40 33 16. 33, 16. Ok, perfecto. Sí, 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 porque yo creo que sí, lejos de verlo como algo que, no sé, nos está desmotivando o algo así, yo siempre hablo con mis amigos y conocidos y creo que cada vez estamos más motivados en salir, en regresar y todo, pero no creo que vayamos a regresar a lo mismo, o por lo menos esa no es la idea. O sea, de verdad que ya nos dimos mucha cuenta de cómo hasta un virus te puede atacar muchísimo más si eres más vulnerable, si tienes hipertensión, si tienes diabetes, sobrepeso y demás. Entonces yo creo que por algo nos está pegando también de la manera en la que nos está pegando a México. En los lugares que tenemos de manera internacional no están como para aplaudirse. Entonces, pues hay que hacer algo. O sea, yo creo que el cuerpo es magnífico, es una super arma que tenemos a nuestro favor y tenemos todo, o sea, todo lo que está en la naturaleza, todo lo que tenemos tanto de suplementación que es buenísima ya también y el ejercicio, o sea, no tenemos pretexto y creo que tenemos todo el tiempo para lograr. Pues Totalmente. muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros aquí en Vida Saludable. Le mandamos un saludo muy cariñoso a Ari y Dani, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en tu programa. Muchísimas Al gracias. contrario, muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Lindo inicio de semana, bye. Gracias, Igualmente, bye Carla. bye. Bye. Gracias.